Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un artículo que de verdad cambió la forma en que vemos el dinero y las fronteras. En 1961, Robert Mundell publicó una teoría de las áreas monetarias óptimas, y con eso planteó una pregunta que, décadas más tarde, terminaría dándole forma a toda la economía europea. Y no es una exageración. Este artículo es, de verdad, el fundamento intelectual del euro. Así como lo oyen, la moneda única que usan cientos de millones de personas hoy en día, sus raíces teóricas están en este trabajo de hace más de 60 años. Y todo arranca con una pregunta central de Mundell, una que parece casi demasiado simple. ¿Cuál es el área correcta para una sola moneda? ¿Acaso es un país, un continente o es algo totalmente distinto? Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Para captar por qué esta pregunta fue tan revolucionaria, primero tenemos que entender cómo era la discusión antes de que él llegara. Y la verdad era bastante simple, una elección entre dos opciones, o blanco o negro. A ver, por un lado tenías los tipos de cambio fijos, como el patrón oro, te daban estabilidad, sí, pero eran súper rígidos. Y por el otro estaban los tipos de cambio flexibles, que se verían como la solución moderna. La idea era que si un país tenía desempleo, pues fácil, devaluaba su moneda y listo. Si tenía inflación, apreciaba su moneda. Parecía la herramienta perfecta para los problemas de cada nación. Pero a Mundell algo no le cuadraba con esa solución perfecta. Y para probar su punto, diseñó un experimento mental brillante que nos obliga a ver el mapa del mundo de una manera completamente nueva. Él nos pide que imaginemos el continente norteamericano, pero no como lo vemos en un mapa político. Para nada. En vez de eso, lo vamos a dividir en dos grandes regiones económicas que no siguen las fronteras de los países. Entonces, por un momento, olvidémonos de Estados Unidos y Canadá. Mejor pensemos en el este, que se dedica a fabricar autos, y en el oeste, que se dedica a la madera. Y estas dos regiones económicas cruzan la frontera política sin problemas. Y ahora, ¡pum!, metemos un shock económico. De repente la gente quiere comprar más madera del oeste y menos autos del este. La demanda cambia de golpe. ¿El resultado? Pues en el este, las fábricas de autos empiezan a cerrar y sube el desempleo. Mientras en el oeste, los aserraderos están a toda máquina, los precios se disparan y se genera inflación. Y aquí viene la pregunta del millón. Si Estados Unidos y Canadá tienen sus propias monedas flexibles, el dólar gringo y el dólar canadiense, ¿pueden usar sus políticas para arreglar este problema? Porque el problema es regional, no nacional. La respuesta de Manuel diría que sí, claro que pueden. Pero resulta que la respuesta de Manuel estaba equivocada. Y aquí es donde Mundell nos muestra la falla en esa lógica. Nos demuestra que las herramientas monetarias de un país no sirven de nada. Es más, hasta empeoran las cosas, cuando el problema es regional. Es que el dominio de la solución no coincide con el dominio del problema. Pensemos bien qué pasa. Estados Unidos, para ayudar a sus trabajadores de autos desempleados en el este, empieza a inyectar más dinero. Pero ¿qué pasa? Esa misma política sobrecalienta todavía más su economía en el oeste, y la inflación se pone peor. Mientras tanto, Canadá intenta frenar la inflación en su oeste con una política más dura. ¿Y qué logra? Pues agravar el desempleo en su parte del este. O sea, cada país está empeorando el problema en una de sus regiones mientras intenta arreglar la otra. Y esto nos deja el punto crucial clarísimo. Un tipo de cambio flexible que se basa en una frontera política es simplemente la herramienta equivocada para un problema que está definido por una frontera económica. Una solución nacional no puede arreglar un desbalance regional. Como lo escribió el mismo Mundell en su artículo, la falla no radica en el tipo de área monetaria, sino en el dominio del área monetaria. Una frase tan simple pero tan profunda que cambia todo el enfoque. Ya no se trata del qué, fijo o flexible, sino del dónde. Bueno, ya que nos demostró que las fronteras políticas no son las correctas para esto, Mundell nos ofrece una nueva forma de dibujar el mapa del dinero. La solución, nos dice, no está en ajustar la moneda, sino en la capacidad de la gente y del capital para moverse. Y aquí es donde introduce su concepto estrella, el área monetaria óptima. A ver, la define como una región donde hay una alta movilidad interna de factores. Sé que suena súper técnico, pero la idea es muy simple. Significa que la gente se puede mudar fácil para encontrar trabajo y que el dinero se puede invertir donde más se necesita. Todo dentro de esa área. Las fronteras monetarias correctas, según Mundell, no son políticas, son fronteras de movilidad.
Regresemos a nuestro ejemplo. La solución que propone Mundell es sorprendente de tan sencilla. Si el trabajador de autos que se quedó sin empleo en el este puede simplemente hacer las maletas, mudarse al oeste y conseguir un trabajo de leñador, el problema se arregla solo. Los salarios se ajustan, el desempleo baja, la inflación se calma y todo sin tocar ni una sola vez la política monetaria. La movilidad de la gente es el verdadero mecanismo de ajuste. Y uno podría pensar, bueno, esto es pura teoría, ¿no? Para nada. Las consecuencias de estas ideas en el mundo real han sido gigantescas. Décadas después, las ideas de Mundell saltaron de las revistas de economía para convertirse en el centro del proyecto político más ambicioso del siglo XX. Literalmente, la lógica de Mundell se aplicó de forma directa al debate sobre el mercado común europeo y finalmente a la creación del euro. Los que diseñaron la moneda única usaron su marco teórico para justificar por qué una sola divisa para toda la región era una buena idea. Claro que esto también planteó la pregunta más difícil para la eurozona, una que sigue siendo clave hoy en día. Para que el euro funcione como dice la teoría de Mundell, un trabajador tendría que poder moverse de Italia a Alemania con todo y las barreras de idioma y cultura, tan fácil como alguien se mueve de Ohio a California. Y ese sigue siendo el gran reto. Ahora, llevemos el argumento al extremo. Si lo más importante es la estabilidad regional, entonces, ¿por qué no tener una moneda para cada ciudad? ¿O por qué no una para cada barrio? Bueno, Mundell se adelantó a esta pregunta y nos dio la otra cara de la moneda, la otra mitad de la ecuación. Por un lado, sí, si solo buscamos estabilidad, quizá lo mejor sería tener muchísimas áreas monetarias chiquitas. Pero por otro lado, el dinero también tiene que ser práctico. Tener demasiadas monedas crea costos de transacción altísimos. Imaginen el lío de tener que cambiar de divisa solo para cruzar de una ciudad a otra. El dinero perdería su función más básica, ser una herramienta útil para comprar y para medir el valor de las cosas. De hecho, Mundell hasta citó al filósofo del siglo XIX John Stuart Mill, que se quejaba de que tanta barbarie, pero aún permanecen las transacciones de las naciones más civilizadas, que casi todas eligen afirmar su nacionalidad teniendo una moneda peculiar propia. O sea, la idea de que una moneda común es más cómoda no es nada nueva, pero Mundell la puso dentro de un marco teórico bien estructurado. Entonces, al final del día, el punto clave es este. El tamaño ideal de un área monetaria es un equilibrio. Es encontrar el punto medio entre la estabilidad regional que ganas con áreas más pequeñas y los costos de transacción que te ahorras con áreas más grandes. No hay una única respuesta que sirva para todos. El trabajo de Mundell nos enseñó a ver más allá de las líneas políticas de un mapa para entender las fronteras económicas de verdad. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si para el dinero las fronteras económicas son más importantes que las políticas, ¿qué otros mapas que damos por sentados podríamos estar leyendo completamente mal?